Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos para dialogar con nosotros y con ustedes, estimados televidentes, a Salim Serrano, que posee un doctorado en salud pública y que es profesor en Samyuk University en Corea del Sur. Bienvenido. Es un placer estar aquí, gracias por tenerme. Como ustedes han leído en los medios de comunicación, se está observando un aumento notable en las enfermedades emocionales en la población mundial, especialmente de la depresión. Hay niños con depresión. Por eso hoy queremos hablar con el doctor Serrano acerca de los factores que contribuyen a los problemas emocionales y también los factores que promueven la salud emocional. Y comenzamos de la base, doctor. ¿Por qué es importante este tema? Así es, de acuerdo a las estadísticas de salud pública que se manejan a nivel mundial, se preveía que para el 2020, el año 2020, los problemas emocionales iban a ser la causa número 1 de discapacidad a nivel mundial. Pero se ha visto que desde el año pasado ya eso ha llegado a ser la parte número 1 de discapacidad. Y entonces se apremia que nosotros hablemos de este tema. Pero entonces, para empezar en los fundamentos, sí. Háblenos un poquito de qué es salud. ¿Cómo definiría usted el concepto de salud? Así es. La salud es una parte integral, no solamente de una parte del cuerpo, sino de un todo. Y por eso es que podemos ver, así como ustedes pueden ver en pantalla, que la Organización Mundial de la Salud define este tema como un estado de completo bienestar entre el aspecto físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. En otras palabras, para resumir esta cita, se puede decir que la salud no es tanto cantidad de vida como lo es calidad de vida. Y yo puedo, diría yo, personalmente ir aún más allá. Yo diría que este completo bienestar físico, mental y social va por encima de una ausencia de no sentirse bien a nivel físico. Y es porque mucha gente se olvida de que hay una coyuntura, una relación bien estrecha entre la mente y el cuerpo. Así que es un concepto complejo en que los distintos factores del organismo humano interactúan, se influyen. Y estamos hablando entonces de la dimensión mental que, según me contaba usted, tiene que ver con la salud emocional. Así es. Y hace unos 25 años, más o menos, se comenzó a hablar de un concepto que para mí era nuevo, que es la inteligencia emocional. Así es. Háblenos un poquito de la inteligencia emocional. Así es. Si se pudiera resumir la inteligencia emocional en una sola oración, personalmente yo diría que se pudiera decir que la inteligencia emocional es el uso de la razón para que pueda controlar las emociones. Y esto se puede dividir en 5 diferentes componentes, como ustedes pueden ver en pantalla. Estos 5 componentes de desarrollar esta destreza de salud emocional primero, llegar a conocer nuestras emociones, el por qué surgen y entonces estar más al tanto de ello. Segundo, manejar nuestras emociones, ya que nosotros podemos llegar a conocerlas, entonces, ¿cómo se puede desarrollar algún método por el cual uno pueda manejarla de forma apropiada? Y en tercer lugar, reconocer estas emociones por las cuales uno pasa en otras personas o aún por las cuales uno, por su personalidad, por la forma en que uno fue criado, pues no está tan al tanto de ellas, pero empezar a reconocerlas en otras personas para saber cómo mejor uno relacionarse con ellos. En cuarto lugar, manejar estas relaciones con otras personas y cómo uno entonces puede inteligentemente relacionarse con otras personas de forma que haya productividad en vez de que haya conflicto. Y por último,
diríamos que es una forma de motivarnos a nosotros mismos a alcanzar nuestras metas, que es una realización total como persona en el ambiente donde uno se encuentre. Entonces, parte de esto sería el concepto de empatía, o sea, entender las emociones de otras personas con las que nosotros nos relacionamos. Así ¿verdad? es. Ahora, ¿nace uno con la inteligencia emocional o es algo que uno aprende y desarrolla? Bueno, como ustedes quizás se hayan podido dar cuenta, por estos 5 factores, es algo que se aprende. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero les voy a anticipar que en la parte donde el raciocinio está en el cerebro, es algo que cuando uno nace no está desarrollado de forma tal que uno pueda utilizarlo de forma productiva, sino que se logra, ¿cómo se dice?, madurar completamente esto entre los años de 28 y 30 años. Y por eso es algo que se va aprendiendo con la crianza de uno, con el ambiente de uno y a través de ver cómo uno puede relacionarse los unos con los otros. Pero en esta próxima filmera que ustedes pueden ver en pantalla, se puede ver que la inteligencia emocional contribuye más al éxito y al goce de vivir que el coeficiente intelectual, y algo que entonces estábamos diciendo, como la inteligencia emocional es algo que se aprende en lugar de ser heredado, entonces la buena noticia es que la inteligencia emocional puede ser mejorada. Bien, estamos hablando entonces de una dimensión de algo que ocurre en el cerebro humano, ¿verdad? Así es. Es aquí donde tenemos el control, el comando de lo que ocurre con nuestra manera de entender, de pensar, en donde residen también nuestras emociones. Así es. Usted trajo aquí un modelo del cerebro, Sí. y nos gustaría que nos mostrara a mí y a la audiencia ¿Cómo no? dónde están situados los centros de comando de estas dimensiones de las que usted viene hablando. ¿Cómo no? Primeramente queríamos agradecer a la doctora Pony por facilitarnos este modelo del cerebro. Ella es parte del Departamento de Anatomía y Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma Linda. Y aquí tenemos uno de los modelos que ella nos facilitó. No se veía, quizá para ustedes televidentes, como si fuera un cerebro, porque es que está boca abajo, por así decirlo. Entonces ahora lo vamos a poner como ustedes quizá lo han visto en anterioridad en algunos otros modelos que ustedes han visto, y también más adelante quizás puedan ver uno en pantalla en 2 dimensiones, pero este está en 3 dimensiones y esta es la parte frontal del cerebro, y efectivamente en este lugar del cerebro es que está el lóbulo frontal, donde están la base del raciocinio y la base del juicio y de tomar decisiones en la vida de uno. Como ustedes pueden ver, el cerebro está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y mayormente el hemisferio derecho maneja aquellas fases más creativas de la persona, y aquí la fase más de computación y así por el estilo, donde está la matemática y el pensamiento abstracto. Y el lóbulo frontal ocupa por lo menos una tercera parte del cerebro humano. Por eso la importancia de poderlo desarrollar de forma eficaz. Y si ustedes pueden observar, no sé cuánto ustedes pueden observar, en la parte de abajo del cerebro está lo que podemos determinar el cerebro inferior, y es que está en la base de los lóbulos mayores del cerebro, y que está por encima del cerebelo. Y entonces ahí donde está la base de las emociones y lo que uno expresa de forma emotiva. Y esto se denomina el sistema límbico del cerebro. Entonces, usted lo que nos está queriendo decir, según entiendo, es que hay una relación entre el seno frontal y esta base en donde están las emociones. Y usted hablaba antes de la parte racional, sí, y la parte emocional.
¿Entendemos bien eso? Así es. Yendo al punto, como habíamos dicho dentro de la definición de inteligencia emocional, el objetivo del desarrollo humano cerebral es el que el lóbulo frontal entonces obtenga maestría o que pueda controlar de forma productiva las emociones que ocurren en el sistema límbico del cerebro. Bien, bien. Así que estamos entrando en esta maravilla que Dios ha creado, en donde las distintas partes del cerebro cumplen funciones diferentes y en la inteligencia emocional deben equilibrarse. Vamos a hacer un paréntesis sobre la parte de las emociones y a nuestra audiencia le interesará saber un poquito acerca de usted. Díganos dónde se crió, dónde nació, algunos de sus estudios. Muy bien, pues yo soy oriundo de Puerto Rico, ahí donde yo nací. Mi padre es oriundo de Cuba, de la parte más oriental de Cuba. Es tan oriental que le llaman Punta Maicí y se podían a veces ver las luces de Haití. Mi madre es de la capital de España, de Madrid, y mi padre al salir de Cuba fue a través de España y fue que se conocieron, y en ese momento entonces se le hizo la invitación de que siguiera trabajando como ministro, que es lo que él estaba haciendo en Cuba, pero esta vez en Puerto Rico, y ahí fue que nací yo y mi hermano mayor se llama Samir y él ahora vive en Pensilvania. Y pues a través de todo este tipo de dinámica pude estudiar en la Universidad de Andrews, que le pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y también estudié en la Universidad Adventista en Puerto Rico, que empezó en Cuba y se llama la Universidad Adventista de las Antillas, cursando mis grados de bachillerato, y Dios me dio la oportunidad de trabajar y estudiar los grados de graduados en la Universidad de Loma Linda, y hice mi maestría en salud global y mi doctorado en cuidado preventivo. ¿Algo acerca de su familia? ¿Está usted casado? Sí, en este momento, como ustedes pueden ver en pantalla, estoy casado con una misionera de las Filipinas. Ella se graduó de una de las extensiones de Wildwood que se encuentran en la parte norte de las Filipinas, y también fue misionera a Corea del Sur, aún antes de que nos conociéramos, a través del movimiento misionero 1000, en inglés se dice 1000 Missionary Movement, y que también tiene presencia en algunos lugares de Latinoamérica, así como en Perú. Así saludos a ustedes si lo están mirando de allá. Tenemos un niño de 3 años y medio en este momento que se llama Samuel, y mi esposa se llama Julie. Bien, vamos a hacer un paréntesis para que anunciemos algo de importancia y luego regresamos para hablar de manera práctica sobre el concepto de inteligencia emocional. Ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Gracias por continuar en sintonía con Diálogo al Punto y con este diálogo que estamos manteniendo con el doctor Serrano acerca de la relación de la inteligencia emocional y la salud integral de la que veníamos hablando. Háblenos un poquito de cómo se hace visible la inteligencia emocional en la vida diaria. ¿Cómo sabemos que una persona tiene inteligencia emocional? Muy bien. Como ustedes habían podido recordar, los 5 factores de la inteligencia emocional que hemos mencionado incluye el no solamente conocer las emociones a nivel propio, sino también a cómo ver esas mismas emociones o otras que uno no conoce, pero a nivel de la relación que existe entre usted y otras personas. Entonces, hay veces que uno trata de pensar en cómo uno puede controlar las emociones en uno,
pero uno se olvida a veces de que lo más importante es ver cómo las emociones de uno puedan afectar a otra persona y cómo ver ese tipo de relación entre esa persona también pensando lo mismo de uno. Hemos visto cómo si uno maneja las emociones propias de forma sabia, de forma productiva, entonces uno no tiene necesariamente que preocuparse de cómo otra persona lo trate a uno, porque es más bien el control que uno debe de tener en cualquier situación que permite que uno entonces tenga más opción de cómo esa persona va a seguir tratándolo a uno. Martín Lutero había dicho, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Ajá. Más o menos un concepto de esa forma. De modo que esto, si entiendo bien lo que me está explicando, tiene que ver con las relaciones entre esposos o novios, con los hijos, en el trabajo, en el vecindario, si uno es universitario, uno tiene que captar, aprender a entender la emoción de la persona con quien uno se está relacionando, ¿verdad? Así es, parece ser que mientras más cercano está la persona relacionándose con uno, más vulnerable uno está, porque entonces ellos pueden ver no solamente el aspecto positivo, sino más aspectos negativos de uno como persona, y hay veces que eso uno tiene que aprender cómo manejarlo, y es el aspecto de cómo hacer que el lóbulo frontal esté suficientemente desarrollado para poder controlar las emociones de forma que entonces pueda uno tener esa relación más productiva entre el cónyuge, entre los hijos y entre las personas que están relacionándose con uno de día a día, como en el trabajo y demás. Bien, usted me hablaba de un libro de la Biblia que lo considera el libro que más enseña a tener inteligencia emocional. ¿Cuál es ese libro? ¿Puede darnos alguna muestra? Claro que sí. Este libro fue un libro que fue escrito por él, que se dice fue el hombre más sabio que ha existido en la historia de esta tierra. Se llama El Rey Salomón. Y este libro, aun cuando está en la Biblia, es un libro no sectariano. Eso quiere decir que no se rige de forma que solamente los cristianos puedan tomar beneficio de ella, sino que está lleno de proverbios, de diferentes dichos antiguos que tienen también una práctica de aplicación en el día de hoy. Denos algún ejemplo, por favor. Claro que sí. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos primeramente una cita que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7. La primera parte de ese versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y eso para mí quiere decir que las cosas en las cuales usted decide pensar determinan el comportamiento de uno. Uh-huh. ¿Tenía usted algún otro versículo que puede mostrarnos? Sí, como segundo ejemplo, vemos uno de los versículos que quizá dentro de este libro de Proverbios es uno de los más conocidos dentro de este libro, y se encuentra en el capítulo 17, versículo 22, y que dice, el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. En los últimos años la ciencia ha vindicado este versículo, donde se ha aplicado a el sistema inmune. En la médula ósea es donde se encuentra el lugar en el que el cuerpo produce las células que ayudan a que uno no se enferme. Entonces, mientras más uno sabe manejar las emociones, entonces más energía tiene el cuerpo para producir el sistema inmune de forma tal que uno entonces esté más saludable. Bien, gracias. Ahora, ¿cómo se comunican estas dos secciones del cerebro? ¿Son impulsos eléctricos? ¿Cómo se maneja esta relación? Bueno, existe lo que se dice los neurotransmisores, que son diferentes químicos que utiliza el cerebro para comunicarse entre las diferentes organelos del cerebro, pero también para comunicarse con el resto del cuerpo, y ahí es que entonces uno ve la relación entre cómo el cuerpo afecta a la mente y viceversa. Y también existen unas ondulaciones eléctricas en el cerebro que entonces se logra que al uno enfatizar más
de una de esas ondulaciones, entonces uno puede lograr que el lóbulo frontal entonces tome una posición más de liderazgo sobre el sistema límbico donde están las emociones, y esas son las ondulaciones alfa y las ondulaciones beta. Bien, vamos a pedirle que nos explique cuáles son los factores negativos que pueden afectar la salud emocional. Y son varios, así que avancemos rápido. Claro que sí. Las ondulaciones alfa, si se enfatizan esas ondulaciones, entonces puede tener un aspecto negativo dentro de la relación en el cerebro. Las ondulaciones beta son las que nosotros queremos que existan más a menudo, pero los aspectos negativos del cerebro y lo que afecta al cerebro, se pueden ver, como ustedes pueden ver en pantalla, a través del uso de diferentes drogas que tienen un efecto en reducir el riego sanguíneo en el lóbulo frontal, como el uso de la nicotina, drogas ilícitas, el alcohol y demás. También tenemos de que si uno tiene una dieta baja en carbohidratos, pero tenemos que definir que son carbohidratos negativos, son carbohidratos procesados, una dieta baja en carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son aquellos carbohidratos que se encuentran de forma natural en la naturaleza, en las frutas, en los vegetales, en las semillas, y así por demás. Pero si uno enfatiza una dieta alta en carbohidratos procesados, eso tiene un efecto negativo en el cerebro. Todos estos efectos negativos tienen que ver con una disminución del riego sanguíneo en el lóbulo frontal, así como en la frecuente excitación sexual fuera del matrimonio. Esto es un estudio que se acaba de mostrar hace unos meses atrás y que más adelante le voy a dar un lugar en el internet donde ustedes pueden ver evidencia científica sobre lo que estamos hablando. También tenemos que si uno es habitual de ver medios noticiosos, pero de comunicación masiva, de entretenimiento, así como MTV, que eso es como Music Television, entonces eso tiene un efecto negativo en el cerebro para, otra vez como estaba diciendo anteriormente, disminuir el riego sanguíneo en el lóbulo frontal. También es el someterse a hipnosis, el ver pantallas luminiscentes, así como la televisión, en los móviles de uno y así por demás. A veces eso causa un aspecto de hipnosis por la forma en que los diferentes componentes de cambio de escena y también de la forma en que la luz va a través de la pantalla, hace que uno entre como en un estado de hipnosis, y eso se ve en las ondulaciones alfa. También tenemos el no estudiar activamente un aspecto de meditación como lo que hemos estado sugiriendo, como leer el libro de Proverbios. Entonces no estudiar las escrituras o pensamientos abstractos de forma regular. Y también habitualmente ir en contra de su conciencia. Cuando usted hace algo donde usted viola su propia conciencia, que la conciencia está basada en el lóbulo frontal, entonces eso es un aspecto negativo que hace que el lóbulo frontal no funcione de forma tal que entonces la inteligencia emocional no sea lo preponderante. Bien, vemos que el tiempo avanza muy rápido, doctor, así que vamos a tener que pasar a lo que importa. ¿Cuáles son los factores positivos que fortalecen, propician la inteligencia emocional? Por favor. Solamente recalcando lo que estamos viendo en pantalla, una de las mejores cosas que uno puede hacer para positivamente influenciar el lóbulo frontal es practicar la temperancia de forma productiva. No es la temperancia que usted está acostumbrado a escuchar. La definición de temperancia es abstenerse completamente de lo que es nocivo, de lo que no es bueno para uno como ser humano, y usar moderadamente lo que es provechoso. En segundo lugar, una dieta rica en carbohidratos complejos. Ya le estaba anticipando eso, así que no hay que explicar eso. Son aquellos que provienen de productos naturales. Así es. No procesados. Así es. Mientras más natural sea el producto,
pues mejor para el cuerpo, porque así fuimos diseñados para poder tener eso mejor. Y el número 4 es limitar el uso de medios de comunicación, de comunicaciones, pero de forma que entonces si uno vaya a utilizar algún método de comunicación, que sea entonces de forma educativa. ¿Cómo sabemos que es algo educativo? Una de las cosas más importantes de definir lo que es educativo de lo que no es que cuando uno está viendo algo educativo es cuando hay más pausas entre lo que uno está mirando, los cambios de escena no son tan rápidos y ocurren por más de 5 segundos. Y también tiene algo que es productivo para el cerebro de uno en vez de algo que realmente no es provechoso. Y también involucrarse en actividades que optimicen la activación de las ondas cerebrales beta, tales como se ha visto en la ciencia, escuchar música clásica, que aun cuando a la persona que está escuchando esto no le gusta la música clásica, se ha visto que tiene un efecto positivo en el cerebro para aumentar las ondas beta en el cerebro. Bien, todo esto es muy útil y muy práctico. Estamos llegando al final del tiempo disponible. Queremos poner al pie de la imagen un portal que usted nos recomendó para que la audiencia pueda tener más información, ya que el tema es vastísimo. Claro que sí. ¿Quiere entonces decir algo al final a nuestra audiencia, completando nuestra entrevista? ¿Qué les diría a ellos? Claro que sí. Una de las cosas que me viene a la mente es un versículo que está en la Biblia y que me ha ayudado a mí en mi propio desarrollo de la inteligencia emocional y que dice: amado, yo deseo que usted sea prosperado en todo, así como prospera a tu alma. Y eso está en una de las epístolas del libro de Juan que están antes de Apocalipsis. Así que es un deseo que usted extiende Así es. a nuestra audiencia. ¿Algunas palabras más además de este pasaje? Sí, yo quiero que ustedes puedan seguir desarrollando su inteligencia emocional a través de las cosas que hemos visto y que usted pueda tomar en práctica esto de la mejor forma que usted puede aprender a poner esto en práctica es también compartirlo con otras personas. Doctor Serrano, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que el Señor lo bendiga a usted. Vamos a poner aquí, cerrando la imagen, la del campus de la universidad donde usted enseña, donde está por regresar. ¿Cómo se siente allí en su experiencia? Bueno, son dos culturas completamente diferentes. La cultura coreana es una cultura más formal y entonces la de nosotros es una más abierta, más social. Entonces sí hay algún tiempo de estar combinando esas dos culturas, pero es una experiencia única por la forma en que ellos valoran la educación. Y entonces, ya que estamos enseñando ahí salud pública, ha sido una bendición. Gracias y adiós.